La paz de Dios, amados hermanos. En esta hora saludamos a nuestro hermano Aarón Cortés, director general de este movimiento ICIAR. Saludamos a nuestro hermano Juan Manuel Guzmán, presidente de este presbiterio de Tlaxcala, a todos los pastores y ministras y a la Iglesia de Cristo. Que el Señor les bendiga. Y vamos en esta hora a pedirle al Espíritu Santo que esté con nosotros, que su presencia nos bendiga en este culto que hoy nos concede el Señor poder estar a través de esa transmisión. Voy a invitarle que ahí donde usted está, incline su rostro y oremos a Dios. Padre maravilloso y bueno que estás en los cielos. En esta hora, Señor, nos acercamos delante de tu presencia, rogándote, Señor, tu misericordia, suplicándote, Señor, en esta hora que tu presencia, Señor, bendiga nuestros corazones, Señor, que tu Espíritu Santo tome este lugar, Señor, quien eres digno, Señor, de ser recibido, de ser alabado, de ser glorificado, Señor, de ser exaltado. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón, por la oportunidad que tú nos concedes, Señor, el poder acercarnos, el poder, Señor, abrir nuestros labios, el poder, Señor, alabarte, bendecirte, reconocer tus obras, reconocer tu misericordia, Señor, en este día que tú nos das la vida, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, que tú nos das. En tus manos, Señor, ponemos el poder, Señor, estar aquí, Señor. En tus manos ponemos todas estas actividades, Señor, suplicándote, Padre, que tú nos bendigas con tu presencia y que nuestro corazón, Señor, pueda expresarte, Señor, nuestra gratitud y nuestra alabanza. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amados hermanos, les voy a invitar a que abramos las Sagradas Escrituras en el Salmo número 65 y vamos a darle lectura con todo el entendimiento, hermanos. Es un bello salmo, hermanos, en la cual podemos ver la grandeza de nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor así: Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía. Él sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera las enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablanda con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se sillen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Aleluya. Y podemos, hermanos, en esta hora alabar a nuestro Dios. Yo le pido que disponga su corazón. Le voy a invitar a que entonemos el himno número 9, Dad al Padre toda gloria. Nuestro Dios, hermanos, merece la alabanza y la adoración. A través de este salmo, hermanos, podemos contemplar las grandezas de nuestro Dios. Dad al Padre toda gloria, dad al Hijo todo honor y al Espíritu divino alabanzas de los
gloria sea nuestro Dios. Le alabamos y le exaltamos, porque Él es digno, hermanos, que le adoremos. Le voy a invitar a que entonemos también este hermoso himno, himno número 11, Hosana, Hosana. Bendito sea nuestro Dios. Hosana, Hosana, Hosana. El cielo y tierra es del Señor, la gloria y potestad, y nos circunda con su amor la excelsa Trinidad. Alza pues himnos de loor, es grato el sumo bien, y a Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. A Dios rindamos todo honor, todo honor, todo honor. A Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. Hosana, Hosana, Hosana. En cielo y tierra es del Señor, la gloria y potestad, y nos circunda con su amor la excelsa Trinidad. Alza pues himnos de loor, que es grato al sumo bien, y a Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. A Dios rindamos todo honor, todo honor, todo honor. A Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. Aleluya. Yo le voy a invitar que rinda honor al Señor a través de sus palabras. Alabe a Dios, glorifique a Dios. Él es digno de alabanza. Él es digno de que reconozcamos la grandeza de nuestro Dios. Amado Dios, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia, Señor. Te rendimos, Señor, alabanza, te rendimos adoración, te rendimos la gloria, Señor. Porque tú eres 3 veces santo, Señor, porque tú eres digno, Señor, de gloria. Señor, que nuestra alabanza no la demos a nadie más, sino a ti, Señor. Que nuestra gratitud, que nuestro reconocimiento, Señor, lo demos a ti, Padre, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, el que merece, Señor, toda la gloria. Como dice tu palabra, Señor, que toda rodilla se doble delante de ti, Señor. Señor amado, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de adorarte, de bendecirte, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, en esta hora por tu misericordia, por tu presencia, porque somos indignos, Señor, pero tú nos bendices, dándonos la oportunidad, Padre, de poder proclamar a través de esta alabanza, Señor. Señor, cuán grande eres tú. Gracias te damos, Padre maravilloso. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Le voy a invitar, mi amado hermano, a que entonemos otro hermoso himno, y es el himno número 109, y dice: qué bello es estar en los brazos de Jesús. Y hermano, ahí donde esté, permita que el Espíritu Santo, hermanos, bendiga su corazón. Hermanos, deposites su amor, su confianza al Señor, hermanos, y vamos a decírselo a través de este canto: qué bello es estar en los brazos de Jesús. Aleluya. Qué bello es estar en los brazos de Jesús. Qué hermoso es pasar
amar, siempre amar al que nos dio vida y salud, y el corazón rebosar de inmensa gratitud. Llena, Jesús, mi corazón, llénalo más y más, Señor, ya que me diste tu perdón. Llénalo de tu santo amor. Hundido en el mar, mucho tiempo yo viví. Tu amor sin igual me sacó del fango vil, y al recordar que lo debo todo a ti, me dan ganas de llorar, de gratitud sin fin. Llena, Jesús, mi corazón, llénalo más y más, Señor, ya que me diste tu perdón. Llénalo de tu santo amor. Qué bello es andar en las sendas de Jesús. Qué hermoso es seguir los caminos del Señor. Mi anhelo mejor es andar por siempre en su luz, haciendo su voluntad con gozo y amor. Llena, Jesús, mi corazón, llénalo más y más, Señor, ya que me diste tu perdón. Llénalo de tu santo amor. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Entonemos, hermanos, ese himno número 177, ya sea en el valle. El Señor está con nosotros, aleluya. Aleluya. Ya sea en el valle, no el peligro esté, o que la luz gloriosa de
gloria a nuestro Dios. Si Cristo va con nosotros, debemos ir, hermanos, debemos obedecer. No sé cuáles sean nuestras necesidades, cuáles sean nuestros problemas o cuáles sean las circunstancias que estemos viviendo. Pero si el Señor va con nosotros en cualquiera de estas situaciones, el Señor nos ayudará. Dice su palabra que en el mundo tendremos aflicciones, pero debemos confiar. Él está con nosotros. Le voy a invitar a que demos gracias al Señor por esta alabanza que nos ha permitido exaltar el nombre de nuestro Dios. Pero también vamos a pedirle al Señor que el Señor bendiga nuestro corazón y las necesidades que hay en cada uno de nuestros hermanos. Señor amado, en esta hora, Padre Celestial, te bendecimos, te alabamos, Señor, glorificando tu nombre, Padre. Y pidiéndote, Señor, tu misericordia, dice este hermoso coro: si Cristo conmigo va, yo iré. Señor, cualquiera que sea nuestra circunstancia, Señor, cualquiera que sea la adversidad, Padre Celestial, Señor, permítenos caminar delante de ti, Señor, permítenos, Señor, ir hacia adelante, Padre, porque tú vas delante de nosotros, Señor. No sé cuál sea, Señor, las necesidades de cada uno de mis hermanos. No sé cuál sea la situación, Señor, que está atravesando mi hermano, el problema. Tal vez pueda ser, Señor, económico, tal vez pueda ser de salud. Pero yo te suplico, Señor, en esta hora, Padre, que tomes, Señor, la necesidad. Si alguno de mis hermanos se encuentra enfermo, se encuentra en algún hospital, Señor, o ahí en su casa se encuentra en un lecho del dolor, Señor, te suplicamos, Espíritu de Dios, que tú estés con él, que tú vayas con él, Padre. Señor, es grato, Señor, servirte. Es grato, Señor, seguir caminando, Señor, en este camino que nos has trazado, Señor, a través de la obediencia, Padre. Concédenos, Señor, ir hacia adelante en medio de cualquier circunstancia, Señor, confiando, Padre, que tú estás con nosotros y que en este mundo, Señor, pasaríamos tribulaciones, necesidades, Padre, pero tú estás con nosotros, bendito Padre Celestial. En tus manos poderosas estamos, Señor. Toma nuestras vidas, Padre, te lo pido, Señor. Toma las necesidades, Señor, de cada uno, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarle, hermanos, que por último entonemos la primera estrofa y el coro solamente del himno número 178. Y de esta manera, hermanos, vamos a orar para que el Señor bendiga, hermanos, nuestro corazón a través de su palabra, y que bendiga al expositor, y que el Señor, hermanos, dé la palabra a nuestro corazón en esta hora. Vamos a entonar la primera estrofa y el coro, y de esta manera vamos a orar, hermanos. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la obra del Señor. Trabajar y orar en la obra del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la obra del Señor. Aleluya. Vamos a orar, hermanos, agradeciéndole al Señor por permitirnos, hermanos, poder expresarle con nuestro corazón cuán grande es Él, hermanos. Y pidámosle a Dios que el Señor nos dé ese alimento que nuestro corazón necesita. Amado Salvador, te damos muchas gracias, Padre, por estos momentos, Señor. Gracias te damos, Espíritu de Dios, por concedernos el privilegio, Señor, el poder leer tu palabra, Señor, de las grandezas que tú haces, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, abrir nuestros labios, Señor, y que en este día, Señor, podamos, Señor, glorificar tu nombre. Muchas gracias.
Señor, ahora te suplicamos que tú des el alimento, Señor, que nuestro corazón necesita. Señor, bendícenos a través de tu palabra, Señor, habla a nuestros corazones, Señor. Y que podamos, Señor, no solamente ser oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra, Señor, poniendo esa atención, Señor, en la cual cada día necesitamos obedecer y hacer las cosas como tú quieres, Señor. En tus manos ponemos, Señor, la vida, Señor, de tu siervo. Bendícelo, Señor. Usa su vida para gloria de tu nombre, Señor. Padre maravilloso, muchas gracias, Señor, por estar con nosotros, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. La paz de Dios, hermanos. En esta mañana vamos a considerar su palabra en esta escuela dominical. El día de hoy, hermanos, vamos a tocar el tema de los deberes y bendiciones como iglesia, hermanos. Qué importante, hermanos, es tener esa bendición, que podamos, hermanos, contribuir, asistir en las diferentes actividades de la iglesia, hermanos. Pero antes, hermanos, vamos a leer estos pasajes bíblicos para que podamos entender, hermano, que el Señor tiene un propósito para con nosotros. En el libro de Lucas, capítulo 17, verso 10, dice de la siguiente manera, hermanos: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos de hacer, eso hicimos. Y en el libro de Colosenses 3, 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Qué hermoso, hermanos, que podamos entender su palabra, podamos comprender, hermanos, que antes que todas las cosas, hermanos, el Señor tiene un propósito, pero también nos ha dado esa bendición para poder ejercerla, hermanos, con esa bendición. Y dice este último pasaje en Colosenses, hermano: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor. Y ahí, hermanos, nos está hablando, hermanos, en todos los aspectos, no solamente en la iglesia, hermanos, sino en nuestra vida secular, en el trabajo, en la escuela, en el camino, donde vayamos, aún en el camión, hermanos, porque de esta manera Dios hará todas las cosas. Y la verdad bíblica nos habla, hermanos, y nos dice: la voluntad de Dios eterno es que su obra siga en el poder de su palabra. Y la verdad bíblica aplicada, hermanos, consiste en: Cristo, como cabeza de la iglesia, capacita y bendice a todo aquel que está presto a servirle, hermanos, a cumplir cada ministerio que el Señor establece en su palabra. Esas palabras son a lo mejor muy rectas, hermanos, muy de orden, un mandato de orden. Pero, hermanos, cuando amamos al Señor y lo hacemos con ese amor, créame, hermano, que todas las cosas que parecieran como soldados, como muy rigurosas, vienen a ser un deleite, hermanos, vienen a ser una bendición. Y de esta manera, hermanos, nos habla de modo de introducción, nos dice que el Señor Jesucristo, como cabeza de la iglesia, y su Espíritu Santo como guiador y como el que redarguye y enseñe y recuerda, hermanos, tenemos que hacer en el nombre del Señor, hermanos, un cumplimiento de toda su obra.
Y de esta manera, hermanos, podemos nosotros ordenarnos. Quiero decirle, hermano, que ciertamente tomamos al Señor Jesucristo, hermanos, como ejemplo. Alguno de ustedes podría decir, pero ¿por qué el Señor Jesucristo? Si el Señor Jesucristo es Dios, Él es perfecto, Él no falla. Pero quiero decirle, hermano, que el Señor Jesucristo también se encarnó y se hizo como uno de nosotros. Y de esa manera, hermanos, nos da la enseñanza de que como hombres podemos hacer todas las cosas porque no estamos limitados, sino todo lo contrario. Somos a imagen y semejanza de Él. Él es ordenado, hermanos. Todos los tiempos, todas las cosas que están creadas, hermano, y que se han hecho por Él, llevan un orden, hermanos. Y el hombre en esa naturaleza ha seguido, hermanos, y debemos de hacerlo. Y quiero decirle, hermano, que nosotros como movimiento de la ICR hay un organigrama, hay un orden. Y espero que se pueda mostrar en la pantalla ese organigrama. A lo mejor no lo podemos definir bien o no lo podemos ver, pero quiero decirle, hermanos, que como seres humanos tenemos la capacidad de poder organizar, hermanos. Y esto sirve para que dentro de la organización podamos cumplir, porque, hermanos, la organización es un sinónimo de cumplimiento. Dice la palabra de Dios, hermanos, que ciertamente Dios es el que hace todas las cosas. Por Él existimos. Y en este organigrama, hermanos, que es un orden, nos lo podemos ver, hermano, que estamos organizados por presbiterios, hermanos, por comisiones, hermanos, de asambleas numerarias, de tomas de decisiones, de un pastor general, de un pastor presbiterial, hermanos, y eso nos da una enseñanza, hermano, de que debe de haber un orden para que dentro de ese orden se pueda trabajar y se pueda ejecutar todas las actividades de una manera correcta. No somos perfectos, hermanos. Yo sé que hay errores, pero ahora podemos identificar esos errores porque hay una organización y hay un orden, hermanos. Y de esta manera, hermano, podemos ver que Dios ha establecido esta bendición. Y quiero decirles, hermano, que en la siguiente lámina nos dice que al ver la imagen anterior, encontramos el orden establecido, hermanos, el cual nos sirve como guía para el servicio y la obra del Señor. Y yo quiero añadir algo, hermanos. Dice la palabra de Dios que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Debe de haber, sí, un orden, pero ese orden debe de estar aún basado en la bendición de Dios, en su voluntad, hermanos. Y hoy dice esta enseñanza, esta escuela dominical, hoy únicamente tomaremos en cuenta el orden que nos lleva a nuestro presbiterio de Tlaxcala. Tlaxcala, hermanos, siendo un estado pequeño, hermanos, en número y a lo mejor en extensión territorial, tenemos un gran reto, hermanos, porque ciertamente, hermanos, no es fácil el evangelio en general, pero a cada pastor lo ha puesto en el lugar indicado, hermanos. Dios sabe, Dios nos conoce, Dios sabe todas las cosas. Y Dios sabe, hermano, que no nos puso porque no ejecutemos bien el trabajo, sino todo lo contrario, para que todo se lleve conforme a lo que Él está establecido. Y de ahí partiremos, hermano, para saber e iniciar el servicio que debemos dar para la honra y gloria del Señor, hermanos. Y vamos a pasar al siguiente punto, que es, conforme a su palabra de Dios, hay diversidad de ministerios y dones, dando a los hombres para el crecimiento espiritual y material de la iglesia. Y yo le invito, hermano, a que abramos la palabra de Dios en 1 Corintios, hermanos. Y de esta manera, hermanos, vamos a darle lectura
en este libro, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 12, verso 5, y dice de la siguiente manera, hermanos: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, el que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero también dice en el 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, hermanos, vemos aquí que Dios y su Espíritu Santo son los que nos van guiando, hermanos, y el Señor Jesucristo ha establecido otra vez, hermanos, un orden. Se tienen diferentes secretarías, comisiones puestas por Dios, hermanos, las cuales deben de conocer sus derechos, obligaciones, para poder llevar a cabo de manera eficaz su ministerio, hermanos. Cada secretaría y comisión debe de obedecer a su autoridad superior como al Señor. Y dice también, hermano, que se tendrá que caminar en unidad. Qué importante, hermanos, la unidad. Podemos tener el ejemplo, hermano, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa unidad perfecta, hermanos, que hacen un trabajo de tal manera, hermano, que nos ha dado la salvación. Y de esta manera, hermanos, como lo hemos leído en Colosenses, y todo lo que hagas, hacerlo para el Señor. Qué importante, hermanos. En alguna ocasión, no sé si ustedes han escuchado, que aún, hermanos, nosotros si somos o tenemos un trabajo humilde o sencillo, hermano, lo tenemos que hacer de la mejor manera. Yo recuerdo, hermano, como mi padre me decía que si íbamos a ser barrenderos, íbamos a ser los mejores barrenderos, hermanos. Si va usted a ser el albañil, que sea el mejor albañil, hermano, porque todo lo que hacéis, hacerlo para el Señor. Y esto significa, hermano, que Dios merece la gloria y la honra, no solamente, hermanos, en la iglesia, no solamente, hermanos, en los lugares opulentos, hermano, porque te están pagando bien, entonces lo haces bien. No, hermanos. Y quiero decirle, hermano, que esto es muy importante. Esto es indispensable para que podamos dar un buen testimonio. Y quiero brevemente, hermano, a lo mejor dar una ilustración. Hace un tiempo, hermano, en esta ilustración nos decía que había una persona, hermano, que había durado 30 años trabajando en aquella compañía. Y quería el dueño darle una sorpresa. Y llamó a un ingeniero. Fíjense, hermanos, normalmente estamos, como hoy podemos ver, hermano, que hay consecuencias cuando no se construyen bien las cosas, hay normativas, hay cosas que debe de haber un excelente desempeño. Y dice que esta ilustración enseña que un dueño le dice al ingeniero: por favor, construye la mejor casa. Y esta persona no hizo caso, más bien hizo caso omiso, y empezó, hermanos, a construir ese lugar de un cemento ya rezagado, de piezas que estaban sobrantes en aquel lugar porque eran ingenieros civiles y tenían a lo mejor tabiques, pedacería de tabiques, y finalmente lo rezanó y lo maquilló y dejó la casa, entre comillas, hermano, como se dice, reluciente, pero esa casa no tenía la calidad. Y esta persona entregó la casa, y el dueño, cuando esta persona le dijo: señor, aquí está aún las llaves de la casa, el dueño le dijo al mismo ingeniero: quiero decirte que esa casa es para ti porque tú has tenido 30 años de servicio con nosotros. Y ahí podemos ver que todo tiene una consecuencia. Él pensaba que había construido una casa más, que no le interesaba para quién era, pero sin embargo la casa era para él. Y ahí empezó
su remordimiento. Y hablo remordimiento, hermano, porque empezó a decir, ¿por qué la construí así? Hubiera metido mejor calidad en cemento, en tabique. Y a veces, hermanos, nosotros trabajamos en la iglesia, trabajamos en nuestra vida secular y hacemos lo mismo. Le damos las obras al Señor y eso no es correcto. Por eso dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, porque de Dios recibimos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Fíjense, hermanos, por eso, hermano, si usted va a hacer algo, hágalo bien. Si va a lavar sus trastes, hágalos bien. La limpieza tiene un resultado que es igual a salud. Hermano, haga todo lo que haga, hágalo como para el Señor y no para los hombres. Así, hermanos, estaremos dando testimonio de los deberes cristianos, de la bendición de que nos lleva, porque ese es el tema de hoy, hermanos. Es la bendición del cristiano trabajando, sirviendo, los deberes y bendiciones como iglesia, hermanos. Así es que, hermanos, esto es indispensable. Quiero leer con ustedes algunos textos y vamos a buscarlos, hermanos, en el libro de Hebreos, hermanos. Vamos a buscar este libro, Hebreos capítulo 13, hermanos, que dice de la siguiente manera, hermanos, 13:21. Dice, os haga acepto en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. En Él hacemos todas las cosas, hermanos, para su honra y gloria. Y, hermanos, por eso tenemos hoy en día, quiero que usted vea ahí en esa, donde hay un corazón, esa lámina, los medios de gracia que tenemos para la iglesia. Los medios de gracia, hermanos, son diferentes. Podemos ver ahí que es la oración, podemos ver ahí la lectura de la palabra, podemos ver que es la alabanza, hermanos, podemos ver que es el testimonio. Hermanos, son los medios que Dios nos ha dado para poder buscarle, para poder agradarle. Y esto está dentro de las deberes y obligaciones de la iglesia, hermanos. Y no obligación, hermano, como el hecho de algo que se nos impone, sino de responsabilidad, hermanos. Porque ese es el concepto, hermanos, de este punto, de esto que necesitamos nosotros. Y hoy quiero leer varios textos en el libro de Mateo, hermanos. Busquemos este texto que dice de la siguiente manera, en el capítulo 22, 37, dice así, hermanos. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Qué importante, hermano, como intercesor para avanzar en la obra. Quiero decirle que un intercesor, hermano, es aquel hombre que está lleno del bautismo con su Espíritu Santo y que tiene, hermano, el privilegio de ponerse en lugar del otro para clamar, para gemir, para echar encima una carga tan pesada, hermanos, y poder llevarla. Y esa es la función de un intercesor, hermanos. Qué importante, hermanos, de que nosotros tengamos ese ministerio. Existe ese ministerio, pero es una gran bendición. Sin duda podemos decir que un intercesor es un hombre maduro que conoce a la perfección, hermano, la debilidad como hombres, pero que podemos ser ayudas para que el Señor se mueva a misericordia, hermanos. El intercesor dice, ser un intercesor es para el avance de su obra. Hermanos, si usted quiere salir a evangelizar y edificar y hacer crecer la iglesia y no hay oración, no hay intercesión,
Créame, hermano, que ese mismo día, cuando usted invitó a 5, esos 5 van a ser impedidos por el enemigo, porque no hay quien interceda. El intercesor, hermano, sirve para pedirle al Señor que Dios estorbe, que Dios permita, que Dios ponga medios y que estos se cumplan en la misericordia y en la voluntad del Señor. Y esto es importante. Vamos a leer, hermano, Efesios 6:18. Y de esta manera podamos entender mejor la palabra de Dios, porque venimos a escuchar palabra, hermanos. Yo podré sugerir, podré poner algunos ejemplos, hermanos, pero mientras no sea bíblico, hermano, hasta ahí queda. Es por eso, hermano, que necesitamos siempre, hermanos, poner su palabra ante todo. Dice el capítulo 6, verso 18 de la siguiente manera: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Perseverancia. Ya nos tenemos ahí un ejemplo en el libro de Lucas, capítulo 16, acerca de una viuda. Orad sin cesar. Y aquí nos habla, orad en todo tiempo, dice, y velando en el Espíritu, súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Qué importante, hermanos. Sin duda, hermanos, estas tareas son indispensables para el crecimiento de la iglesia. Por eso también, hermano, la lectura de la palabra es parte de la obra que Dios ha puesto en nuestras vidas. Leamos, por favor, en esta hora, Santiago, el libro de Santiago, hermanos. Amén, gloria a Dios. Santiago, capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores, dice, de su palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Cuando nosotros, hermanos, somos hacedores, se cumple. El que pide, recibe. El que busca, halla. Si se da cuenta, está lleno de puros verbos en acción, hermano. El que toca, se le abrirá. Y aquí podemos ver, pero ser hacedores de la palabra. Y no solamente oidores, porque nos engañamos. Yo recuerdo, hermano, que este es un ejemplo de papás de otra generación. No sé si sean los baby boomers, que hoy se maneja eso, ¿verdad? Pero dice que los ejemplos eran: si tú no vas a la escuela, si tú te sales de la escuela, quien se esté engañando es a ti mismo. Porque finalmente pensamos, ya engañé a mi papá, ya no fui a la escuela. No, tú te estás engañando, porque finalmente tu futuro está dependiendo de tu propia condición. Y realmente, si tu papá o alguien fallece, más bien si tu papá fallece, quien va a hacerse el mal eres tú, porque no escuchaste que necesitabas estudiar, que para que hoy salgas adelante tienes que tener una profesión y una carrera, y aún así vas a iniciar de cero. No es como antes, hermanos, que entraban a las escuelas para dar clases en la SEP, oiga lo que le estoy diciendo, y no importaba de 15 años, y aunque no supieras nada, ellos te iban adiestrando y ahí ibas consiguiendo escalafones, ¿verdad? Y llegabas hasta director. Hoy no, hermanos, hoy se necesita un conocimiento específico y un documento que te respalde. Y no y solamente eso, sino ahora también se necesita, hermano, tener experiencia y saber del tema, porque es indispensable. Así es que, hermanos, y todo lo que hacéis, dice, hacerlo de corazón, pero también dice, pero sed hacedores de la palabra. La palabra nos está diciendo, capacítate, haz bien. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ¿sí? Le dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero
que no tiene de qué avergonzarse. Y eso está hablando, hermano, de que alguien que debe de hacer bien las cosas, capacitarse bien. Y entonces, hermanos, puso en obra la palabra, en marcha, en acción. Seguir practicando los medios de gracia también son importantes, hermanos, porque si no testificamos, imagínense, hermanos, si no hay testimonio en una iglesia, entonces ¿la iglesia está muerta? Pregunto. ¿O que tiene esa iglesia que no tiene un testimonio, hermano, que no vive la palabra? Porque dice la palabra de Dios que no andamos por vista, sino por fe, hermanos. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 11, la fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Es necesario que demos testimonio. Fíjese, hermano, que el Señor me proveyó, yo no tenía. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado, hermanos? Había una hermana ahí en la iglesia donde dice que no tenía para el gas. Escuche lo que le digo. Llegó el del gas, tocó y le dije, me dice, traigo el gas, no tengo dinero, ya está pagado. Nunca se enteró cómo llegó eso, pero fue un milagro de Dios. No tenía para guisar, no tenía para hacer nada. Llegó el del gas y le dio el gas. ¿Por qué, hermanos? Pero lo que no les estoy diciendo es que ella estaba orando para que Dios tuviera misericordia y pudiera tener ese medio para guisar, hermanos, porque Dios sigue haciendo milagros, pero necesitamos vivir la palabra, hermanos. Vamos a leer ahora Lucas capítulo 11, hermanos, porque es hermoso la palabra de Dios. Podemos ver tantas cosas que podemos poner en práctica y es responsabilidad de la iglesia en su obra, hermanos, una obra bendecida. Qué importante, hermano, es y qué bendición es que llegues a una iglesia y estés trabajando tanto en la obra física como en la espiritual. Yo sé, hermanos, que hay hermanos que no quieren contribuir en la obra. A lo mejor se está cayendo el techo, ay, que lo haga otro, ay, ya van a pedir ofrenda. Es una bendición, hermanos. Dios no se queda con nada, y cuando decimos que no se queda con nada, es porque Dios quiere que tu corazón obre a misericordia para que tú veas el poder de Dios. Lucas capítulo 11, verso 13 dice de la siguiente manera, hermanos: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hermanos, es necesario que la iglesia esté llena de su Espíritu. Yo le decía del intercesor. El intercesor debe de ser hombres llenos del Espíritu Santo. Aún, hermanos, cuando los apóstoles predicaban y no es justo que nosotros estemos enseñando la palabra y ahora sirvamos la mesa. Y escogieron a 7 varones llenos del Espíritu Santo. Y después nos dice aquí, hermanos, si ustedes y yo, sabiendo que somos malos, sabéis dar buenas dádivas, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará el bautismo con su Espíritu Santo. Pidámoslo para que Dios nos llene de esa bendición, hermanos. Y no importa la edad que tengas, al contrario, tú avanzarás. Mientras tú retrases esa comunión con Dios, esa bendición, tú estás retrasando. Más bien, mientras no hagas esto, tú retrasas la bendición de Dios en todos los aspectos. ¿Quieres tener algo en tu vida espiritual? Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Hermanos, Dios no se queda con nada. Dios te va a bendecir, aún si no te has casado, aún si necesitas un medio de transporte. Quiero decirle, hermano, que es lícito anhelar un auto a lo mejor nuevo. Es correcto, hermanos. Quiero decirle, hermanos, que a veces tener un coche usado te causa muchos problemas. Te causa problemas porque falla de una cosa, te hace perder tiempo, te hace perder mucho dinero a veces, hermanos. Pero Dios sabe las necesidades. Por eso dice, hermanos, que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, dice que Él responderá. Pero cuidado, dice, a veces pedís y no recibís, porque pedís mal,
para vuestros deleites. Sabemos, hermano, que el auto es para la iglesia, es para el servicio del Señor, es para y a veces no es ya lujo, es una necesidad, y más cuando en un estado como estos a las 9 de la noche, pues todos, hasta las combis ya no pasan, hermano. Y a veces, hermano, gracias a Dios porque ahora cambiamos el horario, pero tiempo atrás a lo mejor terminábamos a las 9 y una vez terminé a 9:30, ya no alcanzaba el camión para llegar a mi hogar. Estaba pensando hablarle a un hermano a ver si me podía quedar con él, pero gracias a Dios pasó y ya no me fui. Pero y anhelaba decir, ay, si yo tuviera el coche, ¿verdad? Pero siempre, hermanos, es en la voluntad del Señor y siempre es para su obra, y también es lícito, hermanos, porque es bueno delante del Señor el poder anhelar y poder hacer las cosas conforme a su palabra. Ganar almas, hermano, otro punto muy importante. Vamos a leer el libro de Marcos, hermanos. Marcos capítulo 16. Porque este es un dolor de cabeza. Hoy en día, algunas iglesias, hermanos, pues sacan a los hermanos de la otra iglesia y la llevan a la otra y así crecen, y ese no es el trabajo evangelístico. El trabajo, hermano, es predicar las buenas nuevas de salvación a gente que o no conoce o no ha sido afirmada, hermanos. Dice así en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a todo creyente. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Qué tremendo, hermanos. Hoy en día mucha gente no cree, aunque diga que conoce de quién fue crucificado. Fíjese, hermano, cómo tenemos ese conocimiento nosotros tan hermoso y a veces lo menospreciamos. En el libro de los Hechos, capítulo 7, habla acerca de Felipe, que fue inspirado por el Espíritu, más bien el Espíritu Santo le habló y le dijo, acércate a ese carro. Y dice, hermanos, la escritura que Felipe se acercó y le preguntó a un gran funcionario y le dijo, ¿sabe de lo que lee? Y dice, ¿cómo sabré si no hay quien me lo explique? Y entonces él empezó a predicarle del evangelio, hermanos. Fíjese, hermano, qué importante es la palabra de Dios. Dios empezó a hacer la obra y le predicó a ese hombre. Y no solamente eso, sino hasta lo bautizó. Entonces podemos ver, hermano, que Dios tiene propósitos tan grandes y el Señor nos está llamando para que prediquemos de la misma manera, para que nosotros ejerzamos esa bendición, porque qué fácil es sacar gente, decirle, no, ese pastor no sirve, aquí vas a estar mejor, y estamos cayendo, hermano, en los tiempos donde nos hablan de los lobos rapaces, engañadores, que solamente dice son asalariados. También en el libro del Evangelio según San Juan capítulo 10, que habla acerca del buen pastor que su vida da por las ovejas. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que hacer una labor en ese temor para ganar almas, y estos son los medios de gracia que Dios nos ha dado. Mucho trabajo y labores, pero nada es cansado. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Así es que el crecimiento, hermanos, tanto material de la iglesia como espiritual, se nos ha dado a nosotros, hermanos, para bendición. Algunos hermanos quieren llegar a grandes iglesias donde ya está construida y quieren solamente, hermanos, escuchar lo que ellos quieren. Y quiero decirle, hermano, que sí, efectivamente hay iglesias, pero quiero decirle también, hermano, que el evangelio ha sido distorsionado, adulterado, hermanos, porque la palabra de Dios nos habla acerca del pecado, y ese pecado nos está asediando hoy en día, hermanos. Así es que es necesario
Y también dice, hermanos, que no debemos de tener en poco ese don natural que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Vamos a leer Éxodo 36, hermanos. Vamos a leerlo, hermanos, en esta mañana, perdón. Éxodo capítulo 36, verso 1. Dice así: así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber y hacer toda obra al servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. La edificación del templo, hermanos, fue una bendición. Tanto así, hermanos, que dice que aun cuando se les pidió al pueblo de Israel, hubo un momento que los reyes le dijeron, los sacerdotes le dijeron, ya no traigan nada. Ya el templo tiene muchas cosas. ¡Qué bendición! A mí me gustaría que eso pasara en la iglesia, donde ministramos, hermanos. Pero es necesario que los dones que usted ha adquirido los desarrolle. A veces, hermano, no tenemos conocimiento, pero, hermano, hoy en día podemos adquirirlos, hermanos. Hay tantos medios, tanta información, la cual nos puede ayudar para trabajar en la obra del Señor. Puede ser, hermano, poner una hilada de tabique. Véalo, hermano. Usted puede decir, es que no tenemos albañiles. Hermano, aún en el internet puede usted sacar y ver cómo se saca se saca el nivel, y de ahí puede hilar, y de ahí puede hacer una línea, y después puede poner. Se puede, hermano. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos. Y de esa misma manera, hermanos, tenemos que trabajar en unidad. También nos habla el libro de Nehemías 2:18. También dar a Dios lo que corresponde conforme a lo que hayamos prosperado. Este punto es muy importante. No solamente ahí, hermanos, sino la palabra de Dios nos exhorta y nos pide, hermano, que nosotros demos. El apóstol Pablo siempre hace buena referencia acerca de los colosenses y los corintios, que ellos aprendieron a ofrendar, a diezmar, hermano, para que el apóstol Pablo no le faltara absolutamente nada. Y no solamente eso, sino porque él predicaba la palabra, porque él viajaba de un lado a otro, y tanto así que decía, no me es necesario. Y si esto les enseño, dice, no es porque lo necesite, sino para que vea fruto que abunde en su cuenta. El apóstol Pablo quería ver, hermano, que debe de haber un fruto cuando nosotros nos convertimos. No solamente podemos decir, qué bendición, no. El fruto es también dar de lo que hemos sido prosperados nosotros, ya sea económico o ya sea en algo o en especie, hermanos. Qué importante. Pero también, hermano, quiero decirle que como secretarías y comisiones e iglesias locales corresponde apoyar al presbiterio para suplir necesidades. Hermanos, también existe esa responsabilidad. Y creo que la iglesia y el presbiterio de Tlaxcala lo está haciendo, pero seamos más puntuales, seamos precisos, concisos, hermanos, porque es necesario. Debemos de poner en obra lo que ya les había comentado. Las cosas debemos de hacerlas en especie y darlas, hermano, con ese gozo. Acuérdese lo que dice, no por necesidad ni con tristeza. Dios ama y Dios corresponde al dador alegre, hermanos. Así es la palabra. Así es que, hermanos, Él también nos dice que el Espíritu Santo nos enseña a saber y equilibrar y a pensar y sentir y actuar para no caer en un desequilibrio y en el aspecto espiritual y material. Hermanos, aquí vemos unas balanzas y vemos varias cuestiones que no son correctas.
No podemos estar en lo material por encima, hermanos, en un desequilibrio, y en lo espiritual en menos. Ni tampoco podemos estar en lo espiritual, hermano, en una alta estima y en lo material hasta abajo. Debe de haber un equilibrio, hermanos, en nuestras vidas, en nuestras condiciones, hermanos, en nuestra situación. Yo creo, hermanos, que debemos de ser equilibrados hasta en la forma de hacer las cosas. Quiero decirles, hermanos, que el día de ayer yo tenía que ir a un lugar muy lejano a predicar y a hacer un estudio bíblico. Pero ahí viene el equilibrio, hermanos. En la semana las ventas han bajado demasiado. Y ayer hubo la oportunidad, hermanos. Pero ¿qué hice? Sí, cierto, hermano, no fui, pero pedí de favor el apoyo de una hermana, que conozco la capacidad y conozco la responsabilidad, y el hermano también que nos lleva, para que fuesen y no se perdiera esto, hermanos. Entonces ahí estamos en ese equilibrio, hermano, porque realmente podemos ver que podemos solucionar las problemáticas, pero tenemos que ser equilibrados, hermanos. Tenemos que ser responsables también, hermanos. No dejamos botadas las cosas, sino simplemente, hermanos, tener ese equilibrio para que de esta manera podamos salir adelante. Porque mientras vivimos necesitamos trabajar, hermanos. Dice la palabra de Dios que el que no trabaja, que tampoco coma. Es un ejemplo muy duro y pues no es así. Debemos de trabajar, hermano, para que podamos pagar nuestras cuentas, pagar nuestras necesidades, hermano. Y de esta manera, hermano, Dios va a poner los medios. Pero tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor, tenemos que pedirle misericordia. No son buenos los días, no son tiempos buenos, pero Él no nos deja, hermanos. Así es que glorifique a Dios, hermano, ahí en su casa, porque Dios es bueno. Y que ambas partes, hermanos, son importantes, tanto el crecimiento de la iglesia, y al hacerlo así también agradamos a Dios y veremos el resultado tanto en lo espiritual como en lo material. Vamos a leer solamente un texto en el libro de Corintios, hermanos, capítulo 14, primera de Corintios 14, y vamos a darle lectura en el verso 40. Dice así, hermanos: pero hágase todo decentemente y con orden. Nos está hablando, hermanos, de que tenemos que tener cuidado tanto en lo espiritual como en lo material. Y también nos habla, hermanos, en lo espiritual. En lo espiritual no podemos estar orando nada más. Necesitas leer la Biblia. No nada más vas a leer la Biblia, también necesitas orar. Entonces hay un equilibrio, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado a hermanos, hermano, tengo un mensaje de Dios? Ay, caray, mensaje de Dios. Sí, hermano, Dios me habló. Hermanos, a veces oramos y tenemos tantos sueños, pero no leemos la palabra de Dios, hermanos, porque la palabra de Dios es el equilibrio que nos da para poder seguir un verdadero evangelio, hermanos. Y a veces tenemos sueños y sueños, y créanme, hermano, que a mí se me causa un poco de complejidad cuando un hermano dice: hermano, fíjese que soñé esto y esto. ¿Qué será? Como si yo fuera José el soñador, hermano, que yo interpreto sueños. Le dije: pues hermano, si usted no sabe, pues yo tampoco sé. Así es que, hermano, ¿usted cree que el Señor da acertijos? ¿O usted cree? El Señor es claro, hermano. Cuando usted está en un pecado, Dios habla, limpia, pide. Pero a veces creemos, hermano, que nuestros sueños, porque hemos comido un poco de más, y es difícil, hermano. Así no funcionan las cosas. Debe de haber un equilibrio, hermano, en la lectura, en el ayuno, en la oración. Y esto llevado a una bendición, hermanos, porque de esta manera vamos a
salir adelante. Así es que debemos de darle honor a nuestro Dios, hermanos, respeto. Vamos a ver ahora los errores, hermanos, que podemos presentar, podemos tener, hermanos, en nuestra falta de entendimiento. Y dice así, hermanos, dejar que el conformismo siga tomando fuerza en las diferentes actividades que la iglesia en general debe llevarlo a cabo. Fíjense, hermanos, dejar el conformismo siga tomando fuerza. El conformismo es, hermano, no esforzarse, no hacer las cosas que se deben de hacer en ese, y todo tiene una consecuencia, hermanos. Si nosotros nos seguimos conformando, hermanos, en nuestra vida espiritual con, pues ya fui al templo el domingo, y en toda la semana no tomamos la Biblia, ni leemos, ni oramos, viene una consecuencia grave. ¿Y cuál es la consecuencia? La frialdad, la dureza de corazón. Por eso dice la palabra de Dios, a causa de la maldad o a causa del pecado, el amor de muchos se enfriará. Entonces eso, hermano, es un conformismo, hermano, que está permeando en este mundo. Y quiero decirle que en esta pandemia, que parece que nos da un revés ahora con la expectativa de que los jóvenes se están contagiando. Pensábamos que estábamos ya fuera y ahorita se están haciendo estudios que los jóvenes son los más afectados y creíamos que ya iban a entrar a la escuela. Pero no nos vamos a conformar. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Y se dice y se cree que trayendo este cubrebocas, siguiendo los pasos de higiene, podremos combatir y podremos tener una vida a la mejor, si no era igual, un poco parecida a la anterior, en el aspecto secular, como trabajar, como estudiar. Pero sí, hermanos, necesitamos no conformarnos y seguir adelante para bendición, hermanos, de nuestras familias y estar intercediendo. Dios está moldeando familias, Dios está haciendo grandes cosas, pero es necesario que ayunemos y oremos, hermanos, porque si no es así, entonces sí, hermanos, estaremos cavando, como dicen vulgarmente, una tumba, hermanos, pero necesitamos ponernos a cuentas con el Señor. ¿Cuál es la respuesta bíblica? En Romanos 12 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Qué hermoso, hermanos. No seamos perezosos. Necesitamos diligencia. Diligencia significa rapidez, hermano. Atención, fervientes, que estemos, hermanos, en una condición apta para poder discernir las cosas espirituales, sirviendo al Señor. Otro de los respuestas bíblicas es, mirad pues, en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y ahí nos habla redimiendo bien el tiempo. El tiempo es el que hoy en día, hermano, o lo está dejando pasar o lo está ocupando de buena manera. Así es que, hermanos, hoy tendremos mucho que analizar en nuestras vidas, hermanos. Veamos, hermano, el siguiente. Cada servidor, hermanos, del Señor Jesús tiene una responsabilidad de actuar con madurez, dejando de pensar y de actuar como niños. Por esto este es un gran impedimento para el crecimiento espiritual, material que la iglesia necesita. En el libro de Corintios, capítulo 13, nos habla de las preeminencias del amor. Y al final nos dice algo muy importante. Y vamos a leerlo, hermanos, en este texto, Primera de Corintios 13, dice así, hermanos, en el verso 11. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Estamos hablando, hermanos,
de que todo tiene un tiempo y de que es necesario la madurez y que esto nos lleva, hermano, a un crecimiento. Pero mientras no maduremos, vamos a seguir, hermanos, actuando de una manera no correcta, y esto va a traer consecuencias en nuestra vida personal y nos va a retrasar las bendiciones. Es por eso, hermano, que la madurez no siempre es sufrir, no siempre es tener experiencias negativas para poder entender. Por eso dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y es importante, hermanos, es importante que nosotros seamos sabios con ese temor, con esa reverencia. Así es que, hermanos, dice que dejar que el Espíritu Santo obre en todos nosotros, en el pensar, en el sentir y en el querer, de tal forma que seamos moldeados en toda vuestra manera de vivir y estar preparados para dar al Señor lo mejor y la experiencia de nuestra vida. Vamos a la siguiente lámina, hermanos, que dice que la palabra de poder y la guianza del Espíritu Santo motive a cada pastor, ministra, comisiones, directivos e iglesias a seguir una vida de santidad y comunión con Dios, esperando pacientemente la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien ha preparado un lugar para cada uno de nosotros en su reino. Mientras esto sucede, nos halle trabajando así, hermanos. Y dice la palabra de Dios en Juan 14, 2 al 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así es que, hermanos, como conclusión, Jesucristo vive. Él da vida a su iglesia. Él es un organismo vivo. Crece y se desarrolla de manera natural. Quiero decirle que hoy en día me hemos confundido. Este no es una organización. La iglesia es un organismo vivo. Las organizaciones las ha puesto el hombre y, hermano, hay corrupción y hoy vemos que hay desvíos y que hay muchas cosas incorrectas. Pero un organismo, como una célula, dice que vivo, crece y se desarrolla de manera natural. Si cada uno de los que le sirven al Señor Jesús están sanos, la iglesia servirá a Dios por amor, y esta iglesia crecerá tanto espiritualmente como materialmente, y estará preparada para encontrarse con su Salvador. Hermanos, esta escuela dominical nos ha enseñado que debemos de tener equilibrio, que hay responsabilidades, que hay muchas cosas que necesitamos hacer, hermanos. Así es que en esta hora yo les invito a que hagamos un análisis de lo que hemos estado viviendo. Si ha habido mucha pasividad, si no leemos la Biblia, si no tomamos la responsabilidad como creyentes o como cristianos. Yo me pregunto, hermano, ¿usted va a la iglesia y se regresa igual a su casa? Sin tomar una responsabilidad de decir, hermano, yo puedo barrer, hermano, puedo trabajar en esto, hermano, ¿en qué le ayudo? ¿Y sabe cuál es el resultado de eso? El de que hemos aceptado a Dios en nuestro corazón. Y si usted no le ha aceptado a Dios en su corazón, es por ese motivo, amigo o hermano, que no tiene motivo por qué agradecer o por qué hacer las cosas, porque todo lo hacemos por amor. Así es que en esta hora yo le invito a que incline su rostro y le pida perdón a Dios, si ese es el motivo, o le dé gracias a Dios, pero sí que haga una exhausta examinación en su cuerpo, en su vida, en su mente, en su corazón, si verdaderamente es usted cristiano o qué ha hecho en este tiempo. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre bendito, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor.
dándote gracias, Señor, por esta escuela dominical que tú nos has dado, Señor, que tú has hablado a nuestro corazón. Ciertamente, Señor, no es pesado. No hay cargas, Señor, grandes en poder servirte, porque ese amor, Señor, que tú nos has permitido, Señor, nos mueve, Señor. Porque dice tu palabra, Señor, que todas las cosas, Señor, que parecen ser difíciles, Señor, tú las haces ligeras. Así es que en esta hora, Señor, te pido que sigas obrando en las iglesias, Señor, en las congregaciones, Padre, que sigas tocando, Señor, sus corazones para que te sirvan y para que, Señor, sea una iglesia, Señor, creciente, una iglesia, Señor, de testimonios, Señor. Gracias, muchas gracias por todo lo que tú nos das. Ahora, Señor, te pedimos que tú tengas misericordia de nosotros. Muchas gracias por todo lo que tú nos das. Toma, Señor, tu palabra, Señor, y permite, Señor, que haga efecto en nuestros corazones, porque ese es el objetivo, Señor. Que tú, Señor, sigas poniendo, Señor, en nuestras vidas, Señor, y redarguyendo, Padre, para que podamos ser mejores. Muchas gracias. Tómanos, te lo pido, en el nombre de tu Hijo Jesús, y bendito seas por siempre. Amén. Así, hermanos, pues concluimos esta escuela dominical, hermanos. Preparémonos porque el Señor viene por su iglesia, hermanos. La iglesia servirá a Dios por amor a Él. Esta iglesia crece tanto espiritualmente como materialmente y estará preparada para encontrarse con su Salvador. Hermanos, pues solamente para recordarles que estamos en Facebook, en ICR Presbiterio Tlaxcala, Video de Luz, también en YouTube, Video de Luz ICR, y los horarios son jueves a las 6 de la tarde, domingos 11:30 de la mañana y 6 de la tarde, hermanos. Así es que, hermanos, pues vamos a despedirnos en esta mañana, hermanos, o ya tarde, con el Salmo 23. Y de esta manera, pues, agradecer que Dios ha puesto, hermanos, este tema, hermanos, y que Dios haya movido nuestros corazones. Nos despedimos, hermanos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Así, hermanos, levantamos nuestra mano derecha para ser bendecidos con la bendición apostólica. Padre bendito, guarda a cada uno de mis hermanos que ha escuchado esta palabra, Señor, guárdales, fortalécelos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La paz de Dios.